Un amor que desafió todas las reglas. Un escándalo que sacudió el México dorado del cine. Una pasión tan intensa que destruyó reputaciones y cambió vidas para siempre. Hoy revelaremos la verdad más oscura y prohibida de la época de oro del cine mexicano. Una historia que durante décadas fue silenciada, censurada y ocultada por los más poderosos de la industria. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre Irma Dorantes y Pedro Infante va mucho más allá de un simple romance. Fue una obsesión devastadora que comenzó en las sombras de un set de filmación y terminó en tragedia, lágrimas y un secreto que Irma llevó en su corazón durante más de medio siglo, mientras el mundo la juzgaba sin piedad y la señalaba como la mujer que destruyó un matrimonio, la amante que robó al ídolo de México. Pero la realidad es mucho más compleja y perturbadora de lo que jamás imaginaste, porque Pedro Infante no era el hombre perfecto que todos idolatraban. Tenía un lado oscuro que pocos conocieron, una doble vida que incluía matrimonios secretos, amores clandestinos y decisiones que marcarían el destino de Irma para siempre, convirtiéndola en la villana de una historia donde ella fue también víctima. Y si crees que lo sabes todo sobre este romance prohibido, prepárate porque lo que revelaremos hoy te dejará sin palabras. Desde el momento exacto en que sus miradas se cruzaron por primera vez hasta el precio devastador que Irma tuvo que pagar por amar al hombre equivocado, incluyendo el rechazo de toda una nación, las amenazas de muerte, el abandono de su propia familia y un sufrimiento que la persiguió hasta sus últimos días. Así que suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like si quieres conocer más historias impactantes del cine de oro mexicano, porque te garantizo que debes quedarte hasta el final de este video. La última revelación sobre lo que realmente sucedió entre Irma Dorantes y Pedro Infante momentos antes de la trágica muerte del ídolo te dejará completamente impactado y cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia de amor, traición y consecuencias mortales. Irma Dorantes nació en 1934 en Jalisco, México, destinada a convertirse en una de las actrices más controversiales del cine de oro mexicano. Desde niña mostró talento para la actuación y el canto, llegando a la Ciudad de México con grandes sueños en su corazón. Pedro Infante, por su parte, había nacido en 1917 en Sinaloa y ya era la máxima estrella de México cuando sus caminos se cruzaron. Pedro comenzó como carpintero y barbero, pero su voz privilegiada y carisma natural lo llevaron al estrellato en los años 40, convirtiéndose en el ídolo más amado del pueblo mexicano. Era conocido por películas como Nosotros los pobres y Los tres huastecos, donde interpretaba personajes humildes que conquistaban corazones. En 1953, durante la filmación de La vida no vale nada, Pedro de 42 años conoció a Irma de apenas 18. La química fue instantánea e inevitable. Pedro estaba casado con María Luisa León, pero quedó fascinado por la joven actriz. Lo que comenzó como admiración profesional se transformó en una pasión arrolladora que desafiaría las convenciones sociales de la época, marcando el inicio de un romance que dividiría opiniones y cambiaría sus vidas para siempre. 1. Los orígenes, dos mundos destinados a colisionar. Irma Aguirre Martínez, quien más tarde adoptaría el nombre artístico de Irma Dorantes, nació el 21 de diciembre de 1934 en una familia humilde de Jalisco, México, en plena época postrevolucionaria. Desde muy pequeña mostró un talento excepcional para el canto y la actuación, participando en festivales escolares donde su voz angelical y su presencia escénica cautivaban a todos. Su madre, una mujer profundamente religiosa y conservadora, soñaba con que Irma se convirtiera en maestra o se casara con un buen hombre de la región. Pero el destino tenía otros planes. A los 15 años, Irma convenció a su familia para mudarse a la Ciudad de México, prometiendo que triunfaría en el mundo del espectáculo y les daría una vida mejor. Llegó con una maleta llena de sueños y apenas unos pesos en el bolsillo, durmiendo en pensiones baratas mientras hacía audiciones en teatros y estudios cinematográficos. Pedro Infante Cruz, por otro lado, había nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, hijo de un músico itinerante y una mujer de temple fuerte. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema, trabajando desde los 8 años como vendedor ambulante, luego como carpintero y barbero para ayudar a mantener a sus hermanos. Pero Pedro tenía un don natural para la música, y su voz potente y emotiva comenzó a destacar en serenatas y cantinas locales. En 1939, con apenas 22 años, fue descubierto por el compositor Ernesto Cortázar, quien lo llevó a la XW, la radiodifusora más importante de México. Ahí comenzó su ascenso meteórico. Para 1943, Pedro ya era una estrella consolidada del cine mexicano con películas como Jesucita en Chihuahua,
pero fue en 1948 con Nosotros los Pobres que se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Pedro representaba al pueblo mexicano, al hombre trabajador, humilde y noble que luchaba contra las injusticias. Las mujeres lo adoraban, los hombres querían ser como él, y los niños lo veían como un héroe. Para 1953, Pedro Infante era intocable, la máxima estrella del cine de oro mexicano, con más de 60 películas en su haber y millones de admiradores en toda Latinoamérica. Nadie podía imaginar que su encuentro con una joven actriz desconocida cambiaría todo para siempre. 2. El encuentro prohibido en la vida no vale nada. En enero de 1953, el director Rogelio González comenzó la preproducción de La vida no vale nada, un drama revolucionario que contaba la historia de Pablo, un hombre desilusionado del amor que se une a las fuerzas villistas durante la Revolución Mexicana. Pedro Infante fue elegido naturalmente para el papel protagónico, mientras que para el rol femenino de Rosa, el director buscaba un rostro nuevo, alguien que transmitiera inocencia y pureza. Después de docenas de audiciones, eligieron a Irma Dorantes, una joven de 18 años prácticamente desconocida pero con un magnetismo especial. El primer día de rodaje fue en los estudios Churubusco Azteca en febrero de 1953. Irma llegó nerviosa, temblando al saber que compartiría escenas con el mismísimo Pedro Infante. Los asistentes de producción recuerdan que cuando Pedro la vio por primera vez ensayando sus líneas, quedó completamente paralizado, hipnotizado por su belleza natural y su forma de hablar. Durante el descanso, Pedro se acercó a ella con el pretexto de ayudarla con su interpretación, pero todos en el set notaron que había algo más. Las semanas siguientes fueron de una tensión eléctrica palpable. Pedro, conocido por su profesionalismo, comenzó a cometer errores en sus líneas, algo inusual en él, porque no podía concentrarse cuando estaba cerca de Irma. Solicitaba repetir escenas innecesariamente solo para pasar más tiempo actuando junto a ella. Los rumores comenzaron a circular entre el equipo de producción. La maquillista Mercedes Carreño confesó años después que Pedro le pedía constantemente información sobre Irma, si tenía novio, qué le gustaba, dónde vivía. Por su parte, Irma estaba viviendo un sueño y una pesadilla simultáneos. Estaba profundamente atraída por Pedro, pero sabía que él era un hombre casado, un ídolo nacional, alguien completamente inalcanzable para ella. Una noche, después de una jornada agotadora de filmación, Pedro esperó a que todos se fueran y finalmente le confesó sus sentimientos a Irma en el set vacío. Le dijo que nunca había sentido algo así por nadie, que desde que la conoció no podía dormir pensando en ella, y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por estar a su lado. Irma, entre lágrimas, le respondió que ella sentía lo mismo pero que tenían que ser fuertes, que su amor era imposible. Pedro entonces hizo algo que cambiaría todo. Tomó las manos de Irma y le prometió que encontraría la manera de estar juntos, sin importar las consecuencias. Ese fue el momento exacto en que ambos cruzaron la línea del no retorno. 3. La doble vida secreta de Pedro Infante, un hombre con 3 familias. Lo que Irma desconocía al enamorarse de Pedro era la complejidad devastadora de su vida personal. Pedro Infante no era simplemente un hombre casado, era un hombre con múltiples familias, compromisos legales enredados y secretos que los estudios cinematográficos protegían con ferocidad. En 1939, cuando Pedro tenía apenas 22 años y aún era un cantante desconocido en Sinaloa, se casó civilmente con María Luisa León, conocida como La Leona, una joven guapa de su pueblo natal. Este matrimonio fue registrado legalmente pero nunca recibió la bendición católica que en aquella época era considerada fundamental. Con María Luisa, Pedro tuvo una hija llamada Graciela, pero la relación comenzó a deteriorarse rápidamente cuando Pedro viajó a la Ciudad de México buscando oportunidades. Sin embargo, este no fue el primer compromiso de Pedro. En 1943, cuando su carrera comenzaba a despegar, Pedro conoció a Lupita Torrentera, una joven de buena familia que trabajaba como secretaria. Se enamoró perdidamente de ella y se casaron por lo civil, pero aquí comenzó el problema legal. Pedro nunca se divorció formalmente de María Luisa León, convirtiéndolo técnicamente en bígamo ante la ley mexicana. Con Lupita tuvo 3 hijos, Pedro Infante Jr., Guadalupe Infante y Dora Luisa Infante, a quienes reconoció públicamente y con quienes mantuvo una relación cercana durante toda su vida. Lupita estaba al tanto de la existencia de María Luisa pero creía que Pedro se había divorciado legalmente, lo cual era mentira. La situación se complicó aún más cuando Pedro comenzó una relación paralela con Lupe Mayorga, una bailarina cubana exuberante que conoció en un cabaret de la Ciudad de México en 1946. Con Lupe tuvo otra hija llamada Lupita Infante Torrentera,
a quien también reconoció pero mantuvo en un perfil más bajo para evitar escándalos públicos. Los estudios cinematográficos, conscientes de este caos personal, implementaron un sistema de protección mediática. Sobornaban a periodistas para que no publicaran información comprometedora. Amenazaban a fotógrafos que intentaban captar a Pedro con sus diferentes familias, y creaban una narrativa pública de Pedro como el hombre de familia perfecto, casado con María Luisa y padre devoto. La realidad era que Pedro vivía en un constante malabarismo, visitando a diferentes familias en diferentes días, mintiendo constantemente sobre su paradero, y manteniendo casas separadas para cada una de sus mujeres. Cuando Irma Dorantes entró en su vida en 1953, Pedro ya estaba exhausto emocional y financieramente de mantener esta red de mentiras. Irma representaba para él una oportunidad de empezar de nuevo, de ser honesto por primera vez en su vida, de tener una relación genuina sin secretos. Pero esta decisión tendría un costo devastador. 4. El romance clandestino y las primeras consecuencias. Después de terminar la filmación de La vida no vale nada en mayo de 1953, Pedro e Irma intentaron mantenerse alejados, conscientes del peligro que representaba su atracción mutua. Pero la fuerza de sus sentimientos era más poderosa que su voluntad. Comenzaron a verse en secreto en hoteles discretos de las afueras de la Ciudad de México, usando nombres falsos y entrando por puertas traseras. Pedro le compraba flores y le escribía cartas de amor apasionadas que Irma guardaba como tesoros sagrados. Para finales de 1953, ya eran amantes en toda regla, y Pedro había tomado la decisión de terminar definitivamente con María Luisa León. Sin embargo, la situación legal era un desastre. Técnicamente seguía casado con Lupita Torrentera también, y desenredar ese nudo legal tomaría tiempo y dinero. Los rumores en el ambiente cinematográfico comenzaron a circular como pólvora. En fiestas privadas y eventos de la industria, la gente susurraba sobre la relación de Pedro con esa jovencita que aparecía cada vez más en los estudios. Los productores estaban nerviosos porque cualquier escándalo podía afectar las ventas de taquilla, que en aquella época representaban millones de pesos. Le advirtieron a Pedro que fuera discreto, pero él ya no podía contenerse. En 1954, Pedro contrató a los mejores abogados de México para iniciar los trámites de divorcio de sus matrimonios anteriores. Este proceso legal se volvió un circo mediático cuando María Luisa León, sintiéndose traicionada y humillada, decidió hacer declaraciones públicas acusando a Irma Dorantes de robarle a su marido. Los periódicos sensacionalistas explotaron la historia, publicando titulares escandalosos como "El ídolo de México abandona a su esposa por una jovencita", Irma Dorantes, la destructora de hogares, y Pedro Infante sumido en escándalo amoroso. Las fotografías de Irma comenzaron a aparecer en portadas con círculos rojos y flechas señalándola como la villana. Fanáticas de Pedro, especialmente mujeres mayores que lo veían como el hijo o esposo ideal, comenzaron a escribirle cartas amenazadoras a Irma. Algunas le decían que merecía morir por destruir la vida de Pedro, otras la maldecían con las palabras más hirientes imaginables. Irma comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas en medio de la noche con insultos y amenazas. Su familia en Jalisco, profundamente católica y conservadora, le dio un ultimátum: o terminaba esa relación escandalosa o quedaba repudiada de la familia. Irma intentó explicarles que amaba verdaderamente a Pedro, que él la amaba a ella, y que estaban dispuestos a casarse legalmente, pero para su familia eso no importaba. La habían criado bajo principios morales estrictos, y lo que Irma estaba haciendo era considerado un pecado mortal. Su propia madre dejó de hablarle durante meses. Los productores cinematográficos comenzaron a cerrarle las puertas a Irma. A pesar de que había mostrado talento en sus primeras películas, ahora era vista como radioactiva, alguien que traía problemas y publicidad negativa. Proyectos que le habían prometido fueron cancelados abruptamente, y directores que antes la elogiaban ahora ni siquiera contestaban sus llamadas. Irma se encontró en una posición terrible, sin familia, sin carrera, dependiendo completamente de Pedro, quien era la única persona que la apoyaba incondicionalmente en medio de la tormenta. Pedro, por su parte, permanecía firme en su decisión, afirmando públicamente que Irma era el amor de su vida y que se casaría con ella cuanto antes. 5. El matrimonio contra todo pronóstico y la llegada de Irmita. En 1956, después de casi 2 años de batallas legales, escándalos mediáticos y presiones de todos los frentes, Pedro Infante finalmente logró divorciarse legalmente de sus matrimonios anteriores. El 26 de noviembre de 1956, en una ceremonia civil extremadamente privada realizada en un juzgado de la Ciudad de México, Pedro e Irma Dorantes se convirtieron oficialmente en marido y mujer.
Solo estuvieron presentes un puñado de testigos cercanos y los funcionarios necesarios. Pedro tenía 39 años, Irma apenas 22. La noticia del matrimonio no apaciguó el escándalo, sino que lo intensificó. La Iglesia Católica, a través del Arzobispo de México, emitió un comunicado condenando públicamente la unión, declarándola un matrimonio sacrílego realizado en pecado mortal porque Pedro había abandonado su primer matrimonio católico. Esto significaba que para millones de mexicanos profundamente católicos, este matrimonio no era válido ante los ojos de Dios. Varios patrocinadores de las películas de Pedro amenazaron con retirar su apoyo financiero, preocupados de que el escándalo afectara la imagen de sus marcas. A pesar de todo el odio y la adversidad, Pedro e Irma vivieron sus primeros meses de matrimonio en un estado de felicidad intensa. Pedro compró una hermosa casa en la Colonia del Valle, donde intentaron crear un hogar normal lejos de los reflectores. Por primera vez en años, Pedro se sentía genuinamente feliz, sin tener que mentir, sin tener que esconderse. Irma estaba radiante, embarazada de su primer hijo, soñando con formar la familia que siempre había deseado. El 23 de abril de 1956, nació Irmita Infante Dorantes, una bebé hermosa que se convirtió en la alegría absoluta de sus padres. Pedro, quien ya tenía varios hijos de sus matrimonios anteriores, declaró públicamente que Irmita era el mejor regalo que la vida le había dado, y se dedicó a ser un padre completamente presente. Pasaba horas jugando con la bebé, cantándole canciones, y prometiéndole que la protegería de todo el odio que había caído sobre su madre. Irma finalmente sentía que el sacrificio había valido la pena. Había perdido a su familia, su carrera, su reputación, pero había ganado al hombre que amaba y ahora tenía una hija preciosa. Los meses siguientes fueron de tranquilidad relativa. Pedro comenzó a rechazar algunos proyectos cinematográficos exigentes para pasar más tiempo en casa. Hablaba de retirarse parcialmente del cine en unos años para dedicarse a su familia y a su otra gran pasión, la aviación. Pedro había obtenido su licencia de piloto en 1949 y tenía varios aviones pequeños que piloteaba regularmente. Irma le rogaba que tuviera cuidado cada vez que volaba, con un presentimiento inexplicable que la inquietaba. Pedro siempre la tranquilizaba con besos y promesas de que regresaría pronto. Pero el destino tenía otros planes, y la felicidad que habían construido estaba a punto de desmoronarse de la forma más trágica imaginable. 6. La tragedia del 15 de abril de 1957, el día que México se detuvo. El 14 de abril de 1957, Pedro Infante viajó a Mérida, Yucatán, para asistir a la boda de un amigo cercano y para recoger un avión Quensal TID-24 Liberate que había comprado recientemente. Era un avión militar convertido para uso civil, robusto pero con una reputación complicada entre pilotos experimentados. Pedro, apasionado de la aviación, estaba emocionado de traer el avión de vuelta a la Ciudad de México personalmente. Esa noche llamó a Irma desde Mérida para decirle que regresaría a primera hora de la mañana y que tenía una sorpresa para ella y la pequeña Irmita. Irma le dijo que lo amaba y que lo esperaba con ansias. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. La mañana del 15 de abril de 1957 amaneció nublada en Mérida. Pedro llegó al aeropuerto temprano, acompañado del capitán Víctor Vidal Ramírez, quien sería el piloto principal del vuelo, y el copiloto Marciano Bautista. Pedro viajaría como copiloto no oficial, aunque su experiencia le permitía manejar el avión. A las 8:15 de la mañana, el Quensal TID-24 comenzó su carrera de despegue en la pista del aeropuerto de Mérida. Testigos presenciales reportaron que el avión parecía tener problemas desde el inicio, con uno de los motores emitiendo humo negro. El avión logró elevarse a apenas unos metros del suelo, aproximadamente 10 o 15 metros de altura, pero inmediatamente comenzó a perder altitud. Los pilotos intentaron desesperadamente ganar altura, pero el avión simplemente no respondía. En cuestión de segundos, el pesado aparato cayó violentamente de nariz contra el suelo, impactando a más de 200 kilómetros por hora. La explosión fue devastadora. El tanque de combustible estalló instantáneamente, creando una bola de fuego que se elevó decenas de metros en el aire. Los bomberos que llegaron minutos después encontraron los cuerpos de los 3 hombres completamente carbonizados, irreconocibles. La identificación de Pedro Infante se hizo posteriormente a través de registros dentales y efectos personales que sobrevivieron parcialmente al fuego. Cuando la noticia comenzó a transmitirse por radio alrededor de las 10 de la mañana, México entero se paralizó. Las personas en las calles comenzaron a llorar desconsoladamente. Extraños se abrazaban compartiendo el dolor. Los negocios cerraron sus puertas, las escuelas suspendieron clases, y hasta el gobierno federal declaró 3 días de luto nacional.
Más de 2 millones de personas salieron a las calles de la Ciudad de México cuando el cuerpo de Pedro fue trasladado de vuelta. El funeral fue uno de los eventos más masivos en la historia de México, comparable solo a los funerales de presidentes o héroes nacionales. Pero en medio de todo este dolor colectivo, había una mujer que sufría más que nadie: Irma Dorantes, quien en un solo instante había perdido todo. 7. El precio más alto: la vida devastada de Irma Dorantes. Cuando Irma Dorantes recibió la noticia de la muerte de Pedro a través de una llamada telefónica angustiada de uno de los productores, su mundo literalmente se derrumbó. Estaba sola en casa con su hija Irmita de apenas 1 año de edad cuando escuchó las palabras que destruirían su vida: Pedro ha muerto en un accidente aéreo. Irma soltó el teléfono, cayó de rodillas y comenzó a gritar de una forma tan desgarradora que los vecinos llamaron a la policía pensando que alguien estaba siendo asesinado. Tuvo que ser sedada por médicos porque entró en un estado de shock traumático del que tardaría meses en recuperarse parcialmente. El funeral de Pedro fue una tortura adicional para Irma. Aunque era su esposa legal, las otras familias de Pedro, especialmente Lupita Torrentera y sus hijos, también reclamaban su derecho a estar presentes y a llorar al difunto. Los medios de comunicación capturaron imágenes de este drama, mostrando a múltiples mujeres y numerosos hijos de Pedro, todos llorando, todos reclamando ser la familia principal. Irma, vestida completamente de negro y sosteniendo a la pequeña Irmita en brazos, tuvo que soportar miradas de odio de las fanáticas de Pedro que aún la culpaban de haber destruido al ídolo. Algunas mujeres le gritaban insultos incluso en el cementerio, acusándola de ser responsable de su muerte, arguyendo que si Pedro no hubiera estado distraído por el escándalo de su relación, habría sido más cuidadoso al volar. Los meses y años siguientes fueron devastadores para Irma. La disputa legal por la herencia de Pedro se convirtió en una batalla campal entre sus múltiples familias. Aunque Irma era la esposa legal al momento de la muerte, los hijos mayores de Pedro con Lupita Torrentera argumentaban que tenían más derechos porque habían estado con él más tiempo. Los abogados se enriquecieron mientras las familias peleaban por casas, propiedades, regalías de películas y cuentas bancarias. Irma terminó con mucho menos de lo que legalmente le correspondía, apenas suficiente para mantenerse ella y su hija en condiciones modestas. Su carrera cinematográfica, que ya estaba destruida antes de la muerte de Pedro, ahora era completamente inexistente. Los productores no querían contratarla ni siquiera para papeles secundarios, considerando que su presencia traía mala suerte y recordaba constantemente la tragedia. Irma intentó durante años conseguir trabajo en el cine o la televisión, pero las puertas permanecían cerradas. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, Irma vivió en un semi-anonimato, criando a su hija Irmita en condiciones económicas difíciles, trabajando ocasionalmente en papeles muy pequeños en telenovelas o haciendo doblajes de voz para sobrevivir. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo otra pareja seria. Cuando le preguntaban por qué, respondía que Pedro había sido el amor de su vida y que nadie podría ocupar ese lugar. Su apartamento estaba lleno de fotografías de Pedro, recuerdos de sus meses juntos y las cartas de amor que él le había escrito. Irmita creció escuchando historias sobre su padre heroico, pero también cargando con el peso del escándalo que rodeaba a sus padres. En entrevistas realizadas en sus últimos años de vida, Irma, ya anciana y con la salud deteriorada, hablaba con una mezcla de nostalgia y dolor sobre su vida con Pedro. Admitía que el precio que pagó por ese amor fue altísimo. Perdió a su familia, su carrera, su reputación, y vivió décadas en la pobreza y el ostracismo. Pero con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, afirmaba una y otra vez que volvería a hacerlo todo igual, porque los meses que pasó como esposa de Pedro Infante fueron los más felices y plenos de su existencia. Irma Dorantes falleció el 26 de octubre de 2016 a los 81 años de edad, después de más de 59 años de viudez. Su hija Irmita, quien siempre la cuidó devotamente, declaró que en sus últimos momentos, Irma susurró el nombre de Pedro, como si finalmente fueran a reunirse. El amor prohibido que había escandalizado a todo México en la década de 1950, que había costado todo a Irma Dorantes, que había terminado en tragedia, demostró finalmente que era genuino, profundo y eterno. Esta es la historia real de un amor que desafió todas las reglas sociales de su época y que le costó a Irma Dorantes el precio más alto que una mujer puede pagar: su vida entera. Y así termina la trágica historia de Irma Dorantes y Pedro Infante, un amor que desafió a todo México y cobró el precio más devastador. Si esta historia te impactó tanto como prometimos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Irma realmente pagó un precio justo por este amor prohibido?
o fue víctima de una sociedad que la juzgó injustamente. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias impactantes del cine de oro mexicano.